السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات. Seguimos repasando cuestiones que se suelen tratar antes del invierno. Y uno de los temas que conviene recordar cuando llega el invierno es el jam'u bayna as-salatayn, el hecho de juntar dos rezos. ¿Por qué es conveniente recordarlo en invierno? Porque la lluvia es una de las causas que permiten juntar los rezos. Y la lluvia, como sabéis, es más frecuente en invierno. Y es un tema un poco extenso. Inshallah, lo que haremos es repasar las cuestiones más relevantes o más frecuentes y nos limitaremos a mencionar una opinión de entre las opiniones de los sabios. Las cuestiones que tratamos, bi'idhnillahi azza wa jal, son las siguientes. Son 4 cuestiones. La primera, ¿cuál es la lluvia que permite juntar los rezos? La segunda, ¿qué rezos se pueden juntar? ¿Se pueden juntar todos los rezos los unos con los otros o solo algunos rezos? La tercera cuestión, si juntamos, en caso de que juntemos los rezos, ¿qué es mejor? ¿Adelantar el segundo rezo o retrasar el primero? Y la cuarta y última cuestión es quienes rezan en casa por la lluvia y no tienen que desplazarse para rezar, ¿pueden juntar los rezos o solo juntan los rezos quienes realizan la oración en la mezquita? Empezamos, musta'inina billah, con la primera cuestión. ¿Cuál es la lluvia que permite juntar los rezos? La lluvia que permite juntar los rezos, en resumen, es la que reúne 2 requisitos. El primer requisito, que empape la ropa. Y el segundo requisito, que dificulte el movimiento de la mayoría de las personas. El primer requisito, que empape la ropa. ¿Qué quiere decir esto? Que no hablamos de relente o de rocío, tiene que ser una lluvia que empape la ropa. Sheikh ibn Uthaymin, rahimahullah, para aproximar el significado, dice que tiene que empapar la ropa de tal forma que si estrujas la ropa, extraes agua de ella. Y en cuanto al segundo requisito, el hecho de que dificulte el movimiento de la mayoría de las personas, es algo que se hace patente, se hace evidente en las calles. Las calles están casi vacías, algunas tiendas no abren. Estas son señales de que la lluvia dificulta el movimiento. Hay muchos charcos, por ejemplo, el camino es muy peligroso, resbaladizo. Estas son señales que indican que el movimiento se ha dificultado para las personas. Si la lluvia empapa la ropa y dificulta el movimiento, se pueden juntar los rezos. Eso por una parte. Me gustaría mencionar también que no se permite juntar los rezos hasta que llueva. Y esto es algo que algunas personas se equivocan. Sobre todo en algunas mezquitas, no tienen en cuenta esto. No se permite juntar los rezos hasta que llueva. Si oyes truenos o ves el cielo nublado, rayos y relámpagos, por ejemplo, no digas es muy probable que llueva, por lo que vamos a juntar. No juntes hasta que empiece a llover. Antes de que empiece a llover no se permite juntar. Puede que llueva y puede que no llueva. Puede que la lluvia se retrase mucho. La excusa que te permite juntar no está presente aún. Cuando empieza a llover, empieza el permiso de juntar los rezos. Y no es requisito para juntar los rezos que empiece a llover antes de que empecemos el primer rezo. ¿Qué quiere decir esto? Te pongo un ejemplo. Todavía no está lloviendo. No cae ni una gota. En la mezquita entramos para rezar Salat al-Maghrib, empezamos a rezar y durante el rezo, poco antes de terminar, por ejemplo, empieza a llover a cántaros. En este caso, Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Sheikh ibn Baz, muchos sabios afirman que podemos juntar los rezos. Cuando terminemos de rezar Salat al-Maghrib, rezamos también Salat al-Isha, sin problema.
Y ahora que llega el invierno también es importante mencionar que los juristas del Islam explicitan que tiene el mismo juicio que la lluvia, la nieve, la ventisca, el viento muy fuerte con temperaturas muy bajas, etcétera. Esto en cuanto a los fenómenos meteorológicos que son frecuentes en invierno y que permiten juntar los rezos. Hay otras causas también que permiten juntar los rezos y puede que las tratemos en otro momento, inshallah. Alhamdulillah, hemos terminado con la primera cuestión. La segunda cuestión, ¿qué rezos se juntan? ¿Cuáles son los rezos que podemos juntar? Y esto es importante saberlo, porque no todos los rezos se juntan con otros. No puede uno, por ejemplo, ver que está lloviendo por la noche, está lloviendo torrencialmente, y dice, vamos a juntar el Isha con el Fajr. Para no tener que despertarse al Fajr, alguien escuchó por ahí que la lluvia permite juntar los rezos y quería aplicarlo así. Le decimos, no, no has escuchado toda la información. No todos los rezos se juntan. Los rezos que se juntan son, primero, el Dhuhr con el Asr, ya sea a la hora del Dhuhr o a la hora del Asr. Y segundo, el Maghrib con el Isha, ya sea a la hora del Maghrib o a la hora del Isha. Esas son las únicas combinaciones posibles. El Fajr no se junta con ningún otro rezo. Y no se pueden juntar el Asr con el Maghrib. Y hay consenso sobre esto, no existe ningún tipo de discrepancia. Entonces, resumimos, los rezos que se pueden juntar son, en primer lugar, el Dhuhr con el Asr, ya sea a la hora del Dhuhr o a la hora del Asr. Y en segundo lugar, al Maghrib con el Isha, ya sea a la hora del Maghrib o a la hora del Isha. Alhamdulillah, hemos terminado de repasar la segunda cuestión, mashallah. Ahora empezamos con la tercera. La tercera cuestión, ¿cuál es? Hemos visto que podemos juntar los rezos de Dhuhr con el Asr y del Maghrib con el Isha. Si vamos a juntar dos rezos, ¿qué es mejor? ¿Que recemos las dos oraciones en el tiempo del Maghrib? En caso de que juntemos, por ejemplo, el Maghrib con el Isha. Vamos a juntar los rezos de la noche, el Maghrib y el Isha. ¿Qué es mejor? ¿Que recemos el Maghrib y el Isha a la hora del Maghrib? ¿O que recemos el Maghrib y el Isha a la hora del Isha? Los juristas del Islam dicen que lo mejor es el arfaqu ala nas, o el arfaq lin nas. Lo mejor es lo que sea más fácil para la gente, ya que esto era lo que hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam y se ve claramente sobre todo en sus viajes. Y como se menciona en el hadith, y el hadith es muttafaq alayhi, está en Sahih al-Bukhari y en Sahih Muslim, ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. El mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam siempre elegía la opción más fácil. Siempre elegía la opción más fácil, eso sí, siempre y cuando esta opción no fuera ilícita, no fuera haram. Y como beneficio, menciono que el hecho de rezar las dos oraciones en el tiempo de la primera oración se conoce como jam'u taqdim, y rezar los dos rezos o las dos oraciones en el tiempo de la segunda, es decir, retrasarlo, se conoce como jam'u ta'khir. Por lo que si escucháis de los sabios o leéis en algún libro jam'u taqdim y jam'u ta'khir, sabéis a lo que se refiere. Pasamos, bi'idhnillahi azza wa jalla, a la cuarta cuestión. ¿Quiénes rezan en casa y no tienen que desplazarse para rezar? ¿Pueden juntar los rezos o solo juntan los rezos quienes están en la mezquita? Supongamos que estás en casa, está lloviendo a cántaros, por ejemplo, y decides que no vas a salir. ¿Puedes juntar los rezos o esto es exclusivo para quienes se congregan para rezar en las mezquitas? Lo más prudente, en este caso, lo más prudente es que no juntes las oraciones si te quedas en casa. Si te quedas en casa, reza cada oración en su tiempo, en el tiempo en el que ha sido legislada cada oración.
Y esta es la opinión del Malikiyya, Shafi'iyya, y es la fatwa del Comité Permanente de Fatwas del Reino de Arabia Saudí. Quedan un par de cuestiones relacionadas con el Jam'u Salatayn, probablemente las bihi ajma'in.